El mundo de un multimillonario estéril se pone patas arriba cuando descubre que una enfermera negra tuvo a sus mellizos. A medida que se acerca una prueba de ADN, las tensiones aumentan y los secretos amenazan con revelarse. ¿Qué revelarán los resultados y cómo cambiarán sus vidas para siempre? Y si valoras a tu familia y te gustan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. La sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 50 de Calvel Enterprises mostraba el horizonte de Nueva York, pero la atención de Ethan Calvel seguía fija en las proyecciones financieras mostradas en pantalla. Sus dedos tamborileaban constantemente sobre la mesa de caoba pulida mientras Johnson, uno de sus analistas senior, tropezaba a través del informe trimestral. Los números no cuadran, interrumpió Ethan, su voz llevando el peso de la autoridad que había construido su imperio. ¿Estás sugiriendo que invirtamos 50 millones en una empresa que muestra un margen de error del 20% en tus cálculos? La sala quedó en silencio. 10 pares de ojos cambiaron incómodamente entre Ethan y Johnson, quien comenzó a transpirar visiblemente. Ethan se puso de pie, alisándose su traje a medida. Vuelve a calcular todo. Quiero las proyecciones revisadas en mi escritorio por la mañana. Sus palabras no fueron fuertes, pero llevaban la agudeza de un cuchillo. Johnson recogió sus papeles con manos temblorosas, casi dejándolos caer en su prisa por salir de la sala. Mientras los demás ejecutivos salían, Marcus Wright, el asesor más cercano a Ethan, se demoró. Eso fue duro, incluso para ti, comentó, estudiando el rostro de Ethan. ¿Todo bien? Ethan se acercó a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad cobraban vida mientras el atardecer se posaba sobre Manhattan. Por un momento, su reflejo mostró algo más allá de su habitual exterior sereno, un destello de vacío en sus ojos gris acero. La empresa no puede darse el lujo de equivocarse, Marcus. Ya sabes eso. El timbre de su teléfono interrumpió la conversación. Un número desconocido. Normalmente, Ethan lo dejaría ir al buzón de voz, pero algo lo obligó a contestar. Ethan Calvel al habla. Señor Calvel. La voz femenina le era familiar, aunque no pudo ubicarla de inmediato. Soy Jasmine Brooks. Hubo una pausa, llena del sonido de su respiración entrecortada. Tenemos que hablar. Es importante. El nombre desencadenó un recuerdo de hace 6 meses, una gala benéfica en el hospital Mount Sinai. Jasmine Brooks, la enfermera jefa que le había llamado la atención con sus observaciones inteligentes y su cálida sonrisa. Habían pasado una noche juntos, ambos de acuerdo en que no era más que eso. He dado a luz a gemelos, continuó, con voz firme a pesar del peso de sus palabras. Son tuyos. La mano de Ethan agarró el teléfono con más fuerza. La ciudad de abajo de repente pareció dar vueltas. Es imposible, logró decir, aunque su mente ya estaba calculando el tiempo. No te habría contactado si no estuviera segura, respondió Jasmine. Deberíamos vernos. Mañana, si es posible. Acordaron verse en un tranquilo café en el West Village. Tras colgar, Ethan se quedó inmóvil, su reflejo ahora mostraba claras grietas en su fachada cuidadosamente mantenida. El hombre que controlaba negocios de miles de millones de dólares sintió como su mundo se inclinaba sobre su eje. A la mañana siguiente, Ethan llegó al café temprano, eligiendo una mesa apartada en una esquina. Cuando Jasmine entró, lo sorprendió lo diferente que se veía de cómo la recordaba. Su confianza profesional seguía ahí, pero ahora mezclada con cansancio y determinación. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó cuando ella se sentó, saltándose las cortesías. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de la gala, respondió Jasmine, sus ojos oscuros encontrando los suyos directamente. Consideré decírtelo de inmediato, pero necesitaba tiempo para pensar. Sacó su teléfono, mostrándole una foto de 2 pequeños bebés en cunas de hospital. James y Julia. Tienen 3 días. Ethan miró fijamente la imagen, su garganta se apretaba. Los bebés tenían su nariz, su barbilla. ¿Por qué ahora?, logró preguntar él. Porque merecen conocer a su padre, respondió Jasmine. Y porque guardar este secreto no era justo para nadie. Se detuvo, observando atentamente su reacción. No te pido nada más que un reconocimiento. Deben saber de dónde vienen. Las palabras golpearon a Ethan como golpes físicos. El control,
su compañero constante, se le escapaba. Las implicaciones de esta revelación repercutirían en cada aspecto de su vida, su empresa, su posición social, su imagen cuidadosamente construida. Pero bajo estas preocupaciones prácticas, algo más se agitó, un anhelo que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz más áspera de lo normal. «Y una prueba de ADN». Jazmín asintió, habiendo esperado esta respuesta. «Ya lo he arreglado. El hospital puede hacerlo cuando estés listo». Se puso de pie, recogiendo sus cosas. «Tómate el tiempo que necesites, señor Calvel. Pero recuerda, no seguirán siendo bebés para siempre». Mientras ella se alejaba, Ethan permaneció sentado, la foto de los gemelos aún exhibida en su teléfono. En el reflejo de la ventana de la cafetería, se vio a sí mismo, el poderoso director ejecutivo, el implacable hombre de negocios, y por primera vez en años, se preguntó si eso era todo lo que quería ser. El peso de la revelación de Yasmín siguió a Ethan hasta su oficina, donde se encontró incapaz de concentrarse en sus tareas del día. Durante una videoconferencia, su mente seguía divagando hasta sus palabras sobre el duro trabajo para mantener a los gemelos. El contraste entre sus vidas se hacía cada vez más marcado, mientras él se preocupaba por negocios multimillonarios, ella había estado haciendo equilibrio entre los turnos del hospital mientras estaba embarazada de sus hijos. «Tuve 3 trabajos durante mi residencia», había explicado Yasmín durante su encuentro en la cafetería, su voz más bien objetiva que acusatoria. «El hospital recortó horas debido a restricciones presupuestarias, así que tomé turnos de enfermería privados. Luego comencé a hacer consultoría para una empresa emergente de atención médica». Rodeó su taza de café con las manos para estabilizarlas. «Quería asegurarme de poder mantenerlos por mi cuenta». La revelación impactó algo profundo dentro de Ethan. Su propia infancia, aunque privilegiada, había estado marcada por la pobreza emocional. Su padre, otro multimillonario hecho a sí mismo, había visto a los niños como inversiones más que como personas. Cada logro se medía contra el potencial futuro, cada fracaso se catalogaba y analizaba. El recuerdo de sentarse solo en su enorme dormitorio, rodeado de juguetes caros pero ansiando una simple atención, surgió con una claridad inesperada. Durante su conversación, Yasmín había sacado un sobre que contenía los documentos de la prueba de ADN. «El laboratorio puede procesarlo en una semana», había dicho, deslizándolo sobre la mesa. «Pero quiero que entiendas algo, esta prueba no se trata de probarme nada. Se trata de darte la certeza que necesitas para ser parte de sus vidas». Ahora, sentado en su oficina cuando la noche se acercaba, Ethan sostenía el sobre sin abrir. La decisión ante él en realidad no se trataba de ADN, los rasgos de los gemelos en la foto ya habían confirmado lo que sabía en su interior. Esto se trataba de elección, la elección de romper el ciclo de distancia emocional que había heredado o repetir los patrones de su padre. Su asistente ejecutiva tocó la puerta, recordándole la cena con los miembros de la junta. «Cancela», dijo, sorprendiéndolos a ambos. En su lugar, se encontró conduciendo por la ciudad, para finalmente estacionar frente a la casa de su infancia, una mansión en el Upper East Side donde aún vivía su madre, manteniendo la fachada de perfección familiar que su padre había exigido. La casa se sentía más fría de lo que recordaba. En la sala de estar formal, la evidencia del legado de su padre seguía presente en cada arreglo cuidado, cada superficie inmaculada. La sorpresa de su madre ante su visita inesperada se convirtió rápidamente en preocupación cuando vio su expresión. «¿Qué te preocupa?», preguntó, con sus manos perfectamente manicuradas cruzadas sobre su regazo. Cuando le explicó sobre Yasmín y los gemelos, su rostro mostró un destello de emoción genuina, algo raro en su hogar. «Tu padre habría manejado esto a través de abogados», dijo en voz baja. «Habría protegido primero los intereses de la compañía». Hizo una pausa y luego agregó algo inesperado. «Pero tú no eres él, Ethan. Nunca lo fuiste, no importa cuánto haya intentado moldearte». La conversación con su madre lo dejó más intranquilo que antes. Conduciendo a casa, pasó junto a familias en el parque, padres empujando cochecitos y cargando niños sobre sus hombros. La vista de interacciones tan simples, cosas que nunca había experimentado con su propio padre, hizo que se le oprimiera el pecho. De vuelta en su penthouse, Ethan se sirvió un trago pero no lo tocó. En cambio, se encontró mirando la foto de los gemelos otra vez. James y Julia. ¿Sus hijos?
El control en el que siempre se había apoyado no lo ayudaría a navegar por esta situación. El dinero no podía comprar el tipo de conexión que estos bebés necesitarían. Lo que requerían, lo que Yasmín le ofrecía la oportunidad de proporcionar, era algo que él nunca había aprendido a dar. Cogió su teléfono y escribió un mensaje a Yasmín: me haré la prueba. Pero debes saber que no tengo ni idea de cómo ser padre. Nunca tuve un buen ejemplo. Su respuesta llegó rápidamente: nadie la tiene al principio. Aprendemos sobre la marcha. Es parte del viaje. La simplicidad de sus palabras atravesó sus defensas. En su mundo de complejas estrategias financieras y maniobras corporativas, la idea de aprender a través de la vulnerabilidad parecía extraña. Sin embargo, algo al respecto lo llamó, ofreciéndole un tipo de desafío diferente al que normalmente enfrentaba. Sacó el papeleo de la prueba de ADN y comenzó a llenarlo. Cada línea se sentía como un paso hacia algo a la vez aterrador y necesario. El hombre que había construido un imperio mediante un control cuidadoso estaba entrando en un territorio donde el control era imposible. Mientras firmaba su nombre, se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta estaba tomando una decisión no basada en la lógica o la estrategia, sino en la posibilidad de algo que siempre había negado querer: la conexión. La oficina de la doctora Sarah Chen contrastaba notablemente con el entorno corporativo de Ethan. En lugar de elegante vidrio y cromo, muebles de madera cálida e iluminación tenue creaban una atmósfera diseñada para la vulnerabilidad. Ethan permaneció rígido en el sofá de cuero, su presencia habitualmente dominante se veía disminuida por el ambiente. ¿Qué te trae por aquí hoy?, preguntó la doctora Chen, su voz neutra pero alentadora. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Ethan luchaba por articular las emociones que había suprimido durante décadas. Recientemente me enteré de que soy padre, dijo finalmente, las palabras aún sonaban extrañas en su lengua. Gemelos. Un niño y una niña. Explicó la situación con Yasmín, hablando como si estuviera presentando un informe comercial, pero la doctora Chen notó que sus manos se apretaban y se soltaban mientras hablaba. ¿Cómo te sientes con esta noticia?, preguntó, observando cómo la fachada cuidadosamente mantenida de Ethan comenzaba a resquebrajarse. No sé cómo sentirme, admitió, la confesión misma parecía costarle algo. Toda mi vida ha girado en torno al control, a conocer el siguiente paso. Esto, hizo un gesto vago, esto no es algo que pueda controlar. La sesión avanzó, con la doctora Chen guiando gentilmente a Ethan a través de sus complejas emociones sobre la paternidad. La ausencia emocional de su padre surgió como un tema central, junto con su profundo temor de repetir esos patrones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una gala benéfica para el Hospital Monte Sinaí, Yasmín se enfrentaba a un tipo de desafío diferente. Había vuelto a trabajar a medio tiempo, dejando a sus gemelos con su madre por la noche. El evento era crucial para la financiación del hospital, pero estar allí le recordaba la noche en que conoció a Ethan. La familia Calvel siempre ha sido generosa con nuestro hospital, interrumpió sus pensamientos una voz aguda. Victoria Ashworth, miembro de la junta conocida por sus incisivos comentarios, estaba frente a ella con un elegante vestido de noche. Aunque Ethan parece distraído últimamente. Corren rumores de que tiene hijos secretos en alguna parte. ¿Te lo imaginas? Yasmín mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleraba. Intento no prestar atención a los rumores, señora Ashworth, respondió con calma, sus años de trato con pacientes difíciles le sirvieron de ayuda. Las cejas perfectamente depiladas de Victoria se arquearon ligeramente. Por supuesto que no. Aunque sería todo un escándalo, ¿no? El heredero Calvel teniendo hijos ilegítimos con alguien inadecuado. La implicación en su tono era clara. Antes de que Yasmín pudiera responder, otro invitado llamó a Victoria. De pie y sola, Yasmín sintió el peso de los mundos que intentaba conectar, su vida profesional, su papel como madre y ahora esta complicada relación con el mundo de Ethan. La semana siguiente, Ethan y Yasmín volvieron a encontrarse, esta vez en un pequeño parque cerca del hospital. Los gemelos dormían en su cochecito, sus caras serenas contrastando con la tensión entre los adultos. Empecé a ver a un terapeuta, dijo Ethan abruptamente, mirando como una hoja caía sobre la manta de Julia. La apartó suavemente, la ternura del gesto los sorprendió a ambos. Yasmín lo observó atentamente. Es bueno, dijo con dulzura. Esto no es fácil para ninguno de nosotros. Sus miradas se encontraron, y por un momento,
la química que los había unido en la gala volvió a brillar entre ellos. Ethan sintió el deseo de tomar su mano, de cerrar la brecha que sus circunstancias habían creado. En cambio, se contuvo, sus arraigados hábitos de distancia emocional reafirmándose. Victoria Ashworth me confrontó en la gala, mencionó Yasmín, observando su reacción. Parece que sabe que está pasando algo. La mandíbula de Ethan se tensó. Victoria siempre ha disfrutado de la incomodidad de los demás, dijo. Me ocuparé de ella. No puedes con todo, Ethan, respondió Yasmín, con un deje de frustración en la voz. Eso es parte de lo que te hace tan difícil esta situación, ¿no? No puedes controlar cómo reaccionará la gente, cómo me tratarán a mí o a los gemelos. La verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza. James se agitó en su sueño, emitiendo un pequeño sonido que atrajo su atención de inmediato. Sin pensarlo, ambos se estiraron para ajustar su manta y sus manos se rozaron. El contacto les envió una descarga, un recordatorio de la conexión que había creado esas dos vidas preciosas. Quiero ser mejor, dijo Ethan en voz baja, con los ojos todavía fijos en James. Mejor de lo que mi padre fue. Mejor de lo que soy ahora. Pero no sé cómo. La expresión de Yasmín se suavizó. El hecho de que quieras ser mejor ya te hace diferente de tu padre, dijo. Estos momentos que estamos viviendo ahora, elegir estar presente, intentar, eso es lo que importa. Mientras estaban sentados en el parque, observando a sus hijos dormir, ambos sintieron el tirón de la posibilidad entre ellos. Pero el miedo, a la vulnerabilidad, al juicio, al fracaso, les impedía tender un puente sobre la división. La brisa otoñal traía consigo la promesa de un cambio, pero aún estaba por ver si serían lo suficientemente valientes como para aceptarlo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras en el salón de Elizabeth Caldwell mientras servía el té con una elegancia practicada. Ethan observó los movimientos de su madre, notando cómo incluso este simple acto llevaba consigo el peso de generaciones de expectativas sociales. El apellido Caldwell siempre había exigido perfección. Tu padre lo notaba todo, dijo Elizabeth, respondiendo a las preguntas de Ethan sobre su infancia. La forma en que sostenías el tenedor, cómo hablabas con los invitados, tu postura durante las clases de piano. Creía que el escrutinio engendraba la excelencia. Hizo una pausa, dejando la taza con un ligero temblor. A veces me pregunto si nos equivocamos, si toda esa presión. A veces, interrumpió Ethan, con años de emociones reprimidas aflorando. Mamá, me pasé toda la infancia intentando cumplir con unos estándares imposibles. Cada logro iba acompañado de una crítica sobre cómo habría podido ser mejor. La cuidadosamente mantenida compostura de Elizabeth se quebró un poco. Queríamos que triunfaras, que estuvieras preparada para las responsabilidades del apellido Caldwell. Tu padre. Vaciló, creía que mostrar afecto te haría blanda. Pero yo veía cómo te afectaba, cómo construías muros a tu alrededor, igual que él. La conversación cambió algo en la percepción que Ethan tenía de sí mismo. Su ansia de control, su distancia emocional, no eran simplemente rasgos de personalidad, sino mecanismos de supervivencia desarrollados bajo las implacables expectativas de su padre. Más tarde esa semana, Ethan invitó a Yasmín a cenar a su ático. Había pedido a sus amigos más cercanos que se unieran a ellos, creyendo que era hora de integrar esas partes separadas de su vida. Sin embargo, la velada pronto reveló los desafíos a los que se enfrentaban. Richard y Caroline Sterling, habituales de la escena social de Nueva York, llegaron primero. Los ojos de Caroline se abrieron ligeramente al ver a Yasmín, aunque rápidamente enmascaró su sorpresa con una sonrisa estudiada. Así que tú eres la enfermera de la que Ethan nos ha hablado, dijo, con un tono que transmitía una sutil condescendencia. Jefa de operaciones de enfermería, corrigió Yasmín con soltura, dejando patente su confianza profesional. Supervisó los servicios de cuidados intensivos en 3 hospitales. A lo largo de la cena, las corrientes subterráneas del prejuicio afloraron en pequeños detalles, las preguntas incisivas de Caroline sobre los antecedentes de Yasmín, el tono de sorpresa de Richard cuando Yasmín demostró su conocimiento del vino, la forma en que las conversaciones giraban repetidamente hacia temas que destacaban la brecha social entre ellos. La nueva ala del Mount Sinai debe de ser una gran mejora, comentó Caroline, haciendo girar su copa de vino. Aunque imagino que no se parecen en nada a los hospitales privados de Suiza donde vacacionamos. ¿Alguna vez has viajado al extranjero, Yasmín?
Ethan observaba cómo Yasmín manejaba con gracia cada sutil puya, pero veía el desgaste que le provocaba. Sus hombros se tensaban progresivamente a lo largo de la velada, y sus respuestas se volvían más medidas. Sentía cada vez más oleadas de culpabilidad, sabiendo que él la había sometido a este escrutinio. Cuando los invitados se fueron, Yasmín se quedó junto a los ventanales, mirando las luces de la ciudad. «Tus amigos son exactamente lo que esperaba», dijo en voz baja. «No suelen ser tan», Ethan comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de que no podía terminar esa frase con honestidad. «Sí, lo son», Yasmín se giró para enfrentarlo. «Y tú lo sabes. Este es tu mundo, Ethan. Un mundo donde alguien como yo es visto como una curiosidad en el mejor de los casos, una intrusa en el peor». «Eres la madre de mis hijos», respondió él, acercándose a ella. «¿Y eso es todo?», lo desafió. «¿Por eso me invitaste aquí? Para mostrarles a tus amigos que estás haciendo lo correcto al reconocer a tus hijos mestizos y a su madre negra». La franqueza de sus palabras lo detuvo en seco. En su mundo corporativo, esas verdades tan incómodas solían estar envueltas en capas de evasivas corteses. La honestidad de Yasmín lo obligó a confrontar las realidades que prefería ignorar. «Quería que te vieran», dijo finalmente. «Que vieran lo que veo yo, alguien admirable, sin importar su origen o estatus». «Pero eso es justamente», respondió Yasmín, su voz suavizándose. «No puedes separarme de mi origen, de mis experiencias. Son parte de lo que soy, así como tu crianza privilegiada es parte de ti. La cuestión es si podemos cerrar esa brecha, no solo por el bien de los gemelos, sino por nosotros mismos». Mientras Yasmín recogía sus cosas para irse, Ethan se dio cuenta de que sus intentos de controlar esta situación, de encajar a Yasmín en su mundo en sus propios términos, estaban destinados al fracaso. Una verdadera conexión requeriría algo mucho más difícil, la disposición a salir de su zona de confort y posiblemente desafiar los cimientos mismos de su círculo social. El eco de las palabras de su madre sobre la distancia emocional de su padre resonó en sus oídos. Estaba en una encrucijada, enfrentando la elección entre mantener la vida segura y controlada que había construido o arriesgarlo todo por algo real, desordenado y potencialmente transformador. Después de la desastrosa cena, Ethan se encontró atraído por el apartamento de Yasmín en Brooklyn. El modesto dúplex con escaleras presentaba un marcado contraste con su ático, pero había una calidez aquí de la que carecía su costosa casa. Los libros infantiles se alineaban en los estantes y las fotos familiares cubrían las paredes, destellos de una vida construida sobre la conexión más que en las apariencias. «No te esperaba», dijo Yasmín, abriendo la puerta mientras sostenía a Julia. La pequeña mano del bebé se aferraba a la camisa de su madre, y la vista despertó algo en el pecho de Ethan. James dormía plácidamente en una cuna cercana, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. «Necesitaba disculparme», comenzó Ethan, pero Yasmín sacudió la cabeza, haciéndole un gesto para que se sentara en el sofá gastado pero cómodo. «Lo que necesitamos es honestidad», dijo, sentándose a su lado con Julia. «Sobre todo lo que estamos enfrentando, no solo los desafíos obvios, sino también los más profundos». El bebé emitió un suave arrullo y Jazmín ajustó automáticamente su posición, demostrando los instintos naturales de maternidad que Ethan aún luchaba por desarrollar. Mientras la tenue luz de la tarde se filtraba por las cortinas, Jazmín comenzó a compartir partes de su historia que nunca le había contado. Al crecer en una familia de clase trabajadora en Baltimore, había sido testigo de la lucha de su madre como madre soltera que trabajaba en varios empleos. «Aprendí desde temprano que nada es fácil», explicó, con una voz que reflejaba el peso de la experiencia. «Cuando decidí ser enfermera, la gente me dijo que estaba apuntando demasiado alto. Que las chicas como yo deberían contentarse con menos». Describió la discriminación que había enfrentado a lo largo de su carrera, los despidos sutiles, las suposiciones sobre sus capacidades, la necesidad de trabajar el doble de duro para ganar la mitad del respeto. «¿El comportamiento de tu amiga Caroline en la cena?» Eso no era nada nuevo. He lidiado con ese tipo de prejuicios toda mi vida. La diferencia es que ahora también afecta a nuestros hijos. Ethan escuchó, realmente escuchó, quizás por primera vez comprendiendo la profundidad de su propio privilegio. Sus luchas habían sido reales, la presión de las expectativas, la privación emocional, pero siempre habían sido amortiguadas por la riqueza y el estatus social. Los desafíos de Jazmín eran diferentes, determinados por barreras sistémicas y prejuicios profundamente arraigados.
Cuando descubrí que estaba embarazada, continuó, transfiriendo suavemente a una Julia ahora dormida a la cuna junto a su hermano, mi primer pensamiento no fue sobre cómo decírtelo. Fue sobre cómo protegerlos. Cómo prepararlos para un mundo que podría juzgarlos antes de conocerlos, que podría cuestionar su derecho a existir en ciertos espacios, tus espacios. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Ethan pensó en su propia infancia, en la presión por mantener las apariencias y cumplir con las expectativas. ¿Cómo se multiplicaría esa presión para los niños que se encontraban a caballo entre dos mundos muy diferentes? No quiero que crezcan sintiendo que no pertenecen a ningún lugar, dijo Yasmín en voz baja, observando a los gemelos dormir. No encajar del todo en mi mundo debido a sus privilegios, y no ser del todo aceptados en el tuyo debido a sus orígenes. Ethan se acercó más a ella en el sofá, y la distancia entre ellos de repente se sintió a la vez enorme e insignificante. Cuando estoy contigo, admitió, siento algo que nunca había experimentado antes. Una especie de libertad. Como si no tuviera que mantener la fachada perfecta en torno a la que he construido mi vida. Yasmín se giró para mirarlo, con expresión seria. Eso es porque te veo, Ethan. No al director ejecutivo multimillonario, ni al heredero de los Calvel, solo a ti. Pero tú también tienes que verme a mí. A mí por completo. Mis luchas, mi fuerza, mi historia. Todo eso forma parte de lo que soy, de lo que serán nuestros hijos. Como si se hubieran puesto de acuerdo, ambos miraron hacia las cunas donde estaban los resultados de la prueba de ADN sin abrir en una mesita auxiliar. Habían acordado recibirlos juntos, pero ninguno se había sentido preparado para afrontar lo que podían significar, no solo en términos de confirmar la paternidad, sino para hacer que su conexión fuera innegablemente real. Digan lo que digan esos resultados, dijo Yasmín, su mano extendiéndose inconscientemente hacia la de él, no cambiarán el hecho de que estos niños existen en ambos mundos. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes como para construir un mundo nuevo para ellos, uno en el que no tengan que elegir entre sus identidades. Ethan se encontró a sí mismo cogiéndole la mano, un simple contacto que transmitía más de lo que las palabras podían expresar. Los gemelos dormían plácidamente, ajenos a las complejas emociones que giraban en torno a ellos, a las presiones sociales que enfrentarían, a las barreras que sus padres intentaban superar. Mañana, abrirán el sobre. Mañana, enfrentarán la realidad de su situación en blanco y negro. Pero por ahora, en la tranquilidad del apartamento de Yasmín, rodeados de la evidencia de una vida construida sobre el amor en lugar de las apariencias, se permitieron imaginar un futuro donde sus diferencias se convertirían en su fortaleza. El ambiente estéril del centro médico intensificó la gravedad del momento. Ethan y Yasmín se sentaron en la sala de espera privada del laboratorio de genética, el silencio entre ellos lleno de pensamientos tácitos. La prueba de ADN, aunque una formalidad dada la obvia semejanza de los gemelos con Ethan, representaba un punto de inflexión en su complicada relación. El comportamiento normalmente sereno de Ethan mostraba grietas sutiles, su pierna izquierda rebotaba ligeramente, sus dedos tamborileaban un patrón irregular en el reposabrazos. Yasmín notó estos signos de ansiedad, reconociéndolos por sus años de observar pacientes y sus familias en momentos de gran estrés. Sin pensarlo, colocó su mano sobre sus dedos inquietos. Sabes, dijo suavemente, esta prueba no te define como padre. Tus decisiones lo hacen. La simple verdad de sus palabras pareció calmar algo en él, y su mano se detuvo bajo la de ella. El técnico de laboratorio los llamó, explicando el procedimiento con una profesionalidad distante. Mientras seguían los protocolos estándar, formularios de consentimiento, verificación de identidad, recolección de muestras, ambos sintieron el peso de lo que esto significaba. No se trataba solo de confirmar la paternidad, se trataba de reconocer oficialmente una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Los resultados estarán listos en 1 hora, les informó el técnico, entregándoles un sobresellado. Pueden esperar aquí o regresar más tarde. Optaron por esperar y se trasladaron a un pequeño jardín fuera del centro médico. El aire otoñal tenía un toque fresco y Yasmín se envolvió su Rebeca más fuerte. Ethan se dio cuenta y, en un gesto inusualmente espontáneo, se quitó su chaqueta y la puso sobre los hombros de ella. Gracias, respondió ella, ambos conscientes de que el gesto representaba más que una simple cortesía. ¿Cómo te encuentras? Ethan meditó la pregunta detenidamente, su formación en Wall Street lo instaba a dar una respuesta comedida. En cambio, se encontró hablando con una franqueza inesperada.
Aterrorizado, admitió. No por los resultados, sé que son míos. Me aterra fallarles como mi padre me falló a mí. Yasmín estudió su rostro, viendo más allá del poderoso hombre de negocios hacia el ser humano vulnerable que había debajo. El hecho de que tengas miedo de fallarles demuestra que ya eres un mejor padre de lo que fue el tuyo, observó. El temor al fracaso significa que te importa lo suficiente como para preocuparte por hacerlo bien. Su conversación se centró en el futuro, asuntos prácticos como educación y atención médica se mezclaron con debates más profundos sobre identidad y pertenencia. Hablaron sobre cómo ayudar a los gemelos a navegar su herencia mixta, cómo protegerlos de los prejuicios mientras los preparaban para enfrentarlos. Cuando pasó la hora, regresaron al laboratorio. El sobre se sentía más pesado de lo que justificaba su peso físico. De mutuo acuerdo, decidieron abrirlo juntos, sus hombros rozándose mientras se sentaban uno al lado del otro. Las firmes manos de Yasmín rompieron el sello mientras Ethan sostenía el papel. El lenguaje clínico confirmó lo que ya sabían, James y Julia eran innegablemente sus hijos. Pero mientras leían los resultados juntos, algo cambió entre ellos. La confirmación científica de su conexión pareció liberar una tensión que ninguno había reconocido completamente. Ethan contuvo el aliento mientras leía los detalles, marcadores genéticos, porcentajes de probabilidad, implicaciones del historial médico. El hombre de negocios en él valoró la precisión de los datos, pero el padre emergente en él vio algo más, un vínculo tangible con las diminutas vidas que estaba aprendiendo a amar. Sin previo aviso, la emoción lo venció. Los años de control mantenido cuidadosamente se derrumbaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Jazmín, respondiendo a su vulnerabilidad con la suya propia, lo envolvió con sus brazos. El abrazo fue tanto de consuelo como de conexión, un reconocimiento y una aceptación. Son realmente míos, susurró él, su voz áspera por la emoción. Siempre lo han sido, respondió Jazmín suavemente. Pero ahora estás listo para creerlo. En ese momento de vulnerabilidad compartida, las barreras entre sus mundos parecieron menos infranqueables. El sofisticado hombre de negocios y la dedicada enfermera encontraron un terreno común en su amor compartido por dos vidas pequeñas que unían sus diferentes realidades. Mientras salían juntos del centro médico, aún procesando el impacto emocional del día, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. La prueba de ADN había confirmado más que la paternidad, había validado la posibilidad de conexión a través de las divisiones de clase y raza que antes parecían tan abrumadoras. Sin embargo, incluso mientras caminaban juntos, nuevos desafíos se avecinaban en el horizonte. El mundo exterior al centro médico permaneció inalterado, aún lleno de prejuicios y expectativas que pondrían a prueba su creciente vínculo. El trabajo real de construir un futuro para su familia poco convencional apenas comenzaba. El ataque calculado de Victoria Ashworth se produjo durante un evento benéfico de alto perfil en el Metropolitan Museum of Art. Arrinconó a Jazmín cerca de la galería de esculturas griegas y romanas, sus tacones de diseñador haciendo clic con determinación sobre el suelo de mármol. El momento no fue accidental, Ethan acababa de alejarse para atender una llamada de negocios importante. He estado investigando, dijo Victoria, con una voz que transmitía la mezcla precisa de preocupación y condescendencia que había perfeccionado durante años en la élite social de Nueva York. ¿Sabías que el padre de Ethan tenía un gran historial de situaciones similares? Hijos de varias relaciones, todos manejados discretamente con generosos acuerdos económicos. Yasmín mantuvo su compostura profesional, aunque su corazón se aceleró. Había visto esa táctica antes en la política hospitalaria, la liberación estratégica de información dañina diseñada para desestabilizar las relaciones. Señora Ashworth, agradezco su preocupación, pero mi relación con Ethan es privada. Los labios perfectamente pintados de Victoria se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto que sí. Igual que todas las demás. Los Calvel tienen un patrón, ya ves. Hacen grandes gestos, prometen compromiso y luego se retiran a sus vidas reales. Es prácticamente genético. La información sobre el padre de Ethan cayó como golpes en el cuerpo, pero fue la siguiente revelación de Victoria la que más me dolió. ¿Te contó Ethan sobre Claire? La banquera de inversiones con la que salía hasta justo antes de conocerte. Iban muy en serio, el anillo ya estaba elegido. Dinero antiguo, antecedentes adecuados. Todos esperaban un anuncio. Cuando Ethan regresó de su llamada,
encontró que Yasmín se había ido del evento. Sus mensajes de texto no recibieron respuesta, las llamadas iban al correo de voz. La distancia que había trabajado tanto por cerrar se abrió de golpe de nuevo, llena de dudas y miedos innombrables. En las siguientes semanas, Ethan se refugió en sus rutinas. Se enterró en el trabajo, agendando reuniones consecutivas y llamadas internacionales que convenientemente le impedían afrontar la creciente tensión con Yasmín. Las reuniones de la junta directiva se prolongaban hasta tarde, los acuerdos de adquisición exigían toda su atención y gradualmente, las visitas para ver a los gemelos se fueron espaciando. En su oficina del ático, rodeado de informes financieros y documentos de fusiones, Ethan casi lograba convencerse de que hacía lo correcto. Concentrarse en el trabajo significaba garantizar el futuro de sus hijos, ¿no? La lógica sonaba vacía incluso mientras se aferraba a ella. Yasmín observó esta retirada con una mezcla de dolor y resignación. Había visto a demasiados padres en la sala de pediatría hacer promesas que no podían cumplir, había visto a demasiados niños aprender pronto las lecciones de la decepción. Durante los turnos de noche en el hospital, se encontraba observando los rostros dormidos de James y Julia, buscando señales de su padre mientras intentaba protegerlos de su ausencia. La situación llegó a un punto crítico durante lo que se suponía sería una visita de rutina. Ethan llegó tarde, con la corbata suelta tras una tensa reunión de la junta directiva, y encontró a Yasmín esperando con una expresión que nunca había visto antes, una combinación de determinación y agotamiento. «Tenemos que hablar de lo que está pasando», dijo ella, su enfoque directo atravesando sus defensas habituales. «Te estás distanciando, tal como Victoria dijo que harías». La mención del nombre de Victoria hizo que Ethan se tensara. «¿Qué te dijo?» «Todo lo que tú mismo deberías haberme dicho», respondió Yasmín. «Sobre los otros hijos de tu padre. Sobre Claire. Sobre el patrón de los hombres Caldwell de tratar las relaciones como acuerdos comerciales que gestionar». El instinto de Ethan por mantener el control se enfrentó con la cruda emoción en la voz de Yasmín. «Esas situaciones eran diferentes», empezó, pero Yasmín lo interrumpió. «¿Lo eran? Porque desde mi perspectiva, parece exactamente igual. Te escondes en tu trabajo, evitas conversaciones difíciles y tratas nuestra relación como un problema más que debe ser manejado desde una distancia segura». La verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza física. Había estado repitiendo los patrones de su padre sin siquiera darse cuenta, prefiriendo la distancia emocional al desorden de una conexión real. Los mismos muros que había construido para protegerse ahora amenazaban con aislarlo de la familia que empezaba a amar. «No pido promesas que no puedas cumplir», continuó Yasmín, su voz suavizándose un poco. «Pero necesito saber si realmente estás listo para ser diferente a tu padre. Porque estos niños merecen algo mejor que gestos vacíos y ausencias convenientes». Los gemelos se movieron en sueños, como si sintieran la tensión en la habitación. La pequeña mano de Julia se extendió inconscientemente, agarrando la manta de su hermano en un gesto de conexión instintiva que hizo que ambos padres se detuvieran. La simple acción sirvió como un duro recordatorio de lo que estaba en juego, no solo por su relación, sino por el bienestar emocional de dos vidas inocentes que merecían más que el legado de crianza distante de su abuelo. La conversación terminó sin una resolución, ambos demasiado sensibles y cansados para cerrar la creciente brecha entre ellos. Mientras Ethan salía del apartamento, el peso de la elección presionó pesadamente sobre sus hombros. Podía sentirse a sí mismo en una encrucijada, un camino conducía al aislamiento controlado y seguro que siempre había conocido, el otro hacia un viaje desordenado, desafiante pero potencialmente transformador de conexión real. La soledad del ático de Ethan se volvió insoportable en las semanas posteriores a su confrontación. Cada habitación parecía hacer eco de la ausencia, reflejando el vacío emocional que había creado en su vida. Una noche, incapaz de concentrarse en el trabajo, se encontró atraído por una caja de fotografías de su infancia que su madre le había enviado recientemente. Cada imagen contaba una historia de privilegio y aislamiento, Ethan en graduaciones en el internado, ligeramente apartado de sus compañeros de clase, retratos familiares formales donde nadie sonreía, actos comerciales donde él, incluso de niño, llevaba la misma máscara de competencia controlada que exigía su padre. El patrón se reveló con una claridad dolorosa, generaciones de hombres Caldwell que habían intercambiado la conexión emocional por el poder y el control. Mientras tanto, Yasmín se adentraba en su avance profesional. Mount Sinai le había ofrecido un puesto de directora de operaciones de enfermería, un cargo que requeriría aún más de su tiempo ya limitado.
El ascenso representaba todo por lo que había trabajado: mayor responsabilidad, mejor salario, la oportunidad de implementar las mejoras sanitarias que había previsto durante mucho tiempo. Durante una sesión nocturna de alimentación con los gemelos, se encontró sopesando sus opciones. El nuevo puesto proporcionaría una mejor seguridad económica para sus hijos, pero el horario exigente significaría menos tiempo con ellos. Pensó en los sacrificios de su propia madre, que trabajaba varios empleos para brindar oportunidades a sus hijos. ¿Ahora enfrentaba las mismas opciones imposibles? James y Julia, ahora más alertas y receptivos, parecieron sentir la confusión de sus padres. Sus habituales arrullos felices se volvieron más apagados y se pusieron quisquillosos durante lo que antes habían sido momentos tranquilos. La enfermera pediátrica en Yasmín reconoció las señales: incluso los bebés podían captar la tensión emocional en su entorno. Una noche particularmente desafiante, mientras Yasmín hacía malabares con la preparación de una presentación para su nuevo rol mientras trataba de calmar a una Julia inusualmente irritable, su teléfono se iluminó con un mensaje de Ethan: encontré algo que necesito mostrarte. ¿Puedo ir? Ella dudó antes de responder. Su última interacción había dejado heridas en carne viva, y parte de ella quería mantener la distancia protectora que había establecido. Pero otra parte, la parte que había visto destellos de quien podía ser Ethan cuando bajaba la guardia, la hizo escribir sí. Él llegó con un desgastado álbum de fotos de cuero que ella nunca había visto antes. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que había estado durmiendo tan mal como ella. Sin preámbulos, abrió el álbum para revelar a un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, sentado solo en una enorme biblioteca. Esta foto foi tirada no día en que meu pai faltou ao meu recital de piano pela terceira vez, explicou ele, con a voz invulgarmente vulnerável. Ele mandou o fotógrafo, en vez diso, para documentar meu progreso. Parei de tocar piano no ano seguinte. Ele virou a página para mostrar outra foto, desta vez o adolescente Ethan recebendo o premio. Certificado de excelencia académica. Meu pai mandou seu asistente entregar na mina sala. Él estaba moito ocupado como un afusao para ir a cerimonia. Yasmín observou en cuanto ele continuaba como álbum, cada foto documentando outro momento de conquista marcado pela ausencia. Julia, que choraba momentos antes, ficou quieta en seus bracos, como se sentise a importancia do momento. Eu fiquei sentado no meu escritorio, convencido de que estaba protegendo meus filos ao focar no trabalo, en garantir o futuro deles, continuou Ethan, tocando con delicadeza a maucina de Julia. Mas eu estaba apenas repetindo os erros do meu pai, non estaba? Escolendo a seguranza familiar da distancia en vez do risco de unha coneca ao real. A honestidade de súa autorreflexao pegou Yasmín de sorpresa. Ela esperaba algunha atitude defensiva, tal vez até raiva, mas esa vulnerabilidade tranquila era algo novo. Entender o padrao é o primeiro paso para quebralo. Ela ofereceu súa experiencia profesional con traumas familiares influenciando súa resposta. Eu olo para esas fotografías, dise Ethan, e vejo todos os momentos que meu pai perdeu, todas as conexoes que ele optou por non facer. Entao olo para James e Julia, e me vejo facendo a mesma coisa. Trabalando até tarde, perdendo momentos, usando a desculpa de prube para eles para evitar o trabalo máis difícil de estar presente. James escoleu aquele momento para acordar, seus pequeños choros atraendo ambos os pais para o berco. Sem discusao, eles caíra a memueme ritmo natural Yasmino pegando en cuanto Ethan preparaba unha mamadeira, seus movimentos sincronizados a pesar de súa distancia recente. Este acto simple de crianza compartida resaltó lo que podrían ser si dejaban atrás sus miedos y trabajaban juntos. La promoción que me ofrecieron, comenzó Yasmín, tanteando las aguas de una nueva comunicación, conllevaría muchas más horas, más responsabilidades. Ethan asintió, comprendiendo la implicación. Ambos nos enfrentamos a la misma elección, ¿no es así? Entre el progreso y la presencia, entre el logro profesional y la conexión personal. La ironía no escapó a ninguno de ellos, como sus mundos separados los habían llevado a la misma lucha fundamental entre la ambición y el apego, entre el impulso de triunfar y la necesidad de conectar. El enfrentamiento con Victoria Ashworth se produjo durante la gala anual de la Fundación Calvel, un evento que tradicionalmente celebraba el legado filantrópico de la familia. El gran salón de baile del Hotel Plaza resplandecía con candelabros de cristal y abolengo, pero esa noche la habitual atmósfera sofisticada estaba cargada de tensión. Victoria eligió cuidadosamente su momento,
esperando a tener el máximo impacto ante la audiencia. Mientras Ethan pronunciaba su discurso de apertura sobre el compromiso de la Fundación con las iniciativas sanitarias, ella se acercó al atril con la gracia practicada de alguien acostumbrado a acaparar la atención. «Qué hermosas palabras sobre el compromiso», interrumpió, y su voz resonó en la sala que de repente quedó en silencio. Quizás le gustaría compartir cómo demostró su padre su compromiso con sus otras familias. Las que mantuvo ocultas mientras mantenía su perfecta imagen pública. La sala contuvo el aliento. Ethan sintió el peso de cientos de miradas sobre él, todas esperando ver cómo manejaba este desafío público a la fachada cuidadosamente mantenida de Calvel. Pero antes de que pudiera responder, Victoria continuó, su voz empapada de falsa preocupación. ¿O deberíamos discutir su propio patrón de abandono? ¿La forma en que ha seguido los pasos de su padre, haciendo promesas que nunca tuvo intención de cumplir? Es posible que a su enfermera le interese saber sobre los fideicomisos establecidos para los otros hijos de su padre, el precio de su silencio. La revelación sacudió la sala como un rayo. Jazmín, quien se había mantenido al fondo del salón de baile, sintió tambalear su compostura profesional. Las implicaciones de las palabras de Victoria pintaban un cuadro de traición generacional, donde los hijos eran tratados como inconvenientes que debía administrarse en lugar de ser amados. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de retroceder en una evasión diplomática como hubiera hecho su padre, Ethan se apartó del podio y caminó directamente a donde estaba Jazmín. La sala entera observó mientras tomaba su mano, su reconocimiento público de su conexión desafiando deliberadamente las generaciones de tradición Calvel. «Tienes razón, Victoria», dijo, su voz se elevaba claramente sobre el silencio atónito. «Mi padre tuvo otros hijos. Los trató como problemas que debían resolverse con dinero y acuerdos legales. Me enseñó que el control era más importante que la conexión, que la imagen importaba más que el amor». Hizo una pausa, mirando a Jazmín con una intensidad que hizo que la multitud se desvaneciera. «Pero yo elijo no ser así». El momento quedó suspendido en el aire, cargado de posibilidades. El intento de Victoria por avergonzarlo había provisto en cambio una oportunidad para la redención pública, una oportunidad de liberarse del peso del legado de su padre. Pero Jazmín, todavía procesando las revelaciones acerca de los hermanos de Ethan, sintió crecer la distancia entre ellos a pesar de su proximidad física. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, Jazmín luchaba con las implicaciones de lo que había aprendido. Los gemelos dormían pacíficamente, sin darse cuenta del complejo panorama emocional que sus padres estaban sorteando. Cuando Ethan llegó, aún en su vestimenta formal de gala, lo recibió con una mezcla de incertidumbre y resolución. «¿Cuántos?», preguntó simplemente. «3», respondió, entendiendo su pregunta de inmediato. «2 hermanos y una hermana. Todos de diferentes relaciones que mi padre tuvo durante sus viajes de negocios. Todos pagados y juramentados al secreto. Y nunca me lo dijiste por qué». «Porque me avergonzaba», admitió. «No de ellos, sino de ser parte de una familia que trataba a los hijos como pasivos que había que administrar. No quise que pensaras que harías lo mismo», terminó Jazmín por él. «Pero al esconderlo, al tratar de controlar la narrativa tal como lo hacía tu padre, ¿no estabas ya empezando a tomar ese camino?». La verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza. Sus intentos de distanciarse del comportamiento de su padre lo habían llevado, sin darse cuenta, a repetir los mismos patrones de secretismo y control. Las mismas cosas por las que había juzgado a su padre, las familias ocultas, las relaciones controladas, la prioridad de la imagen sobre la honestidad, él había empezado a replicarlas a su manera. «Quiero conocerlos», dijo Jazmín de repente. «A tus hermanos. No porque no confíe en ti, sino porque esos niños, ahora adultos, también son parte de la familia de nuestros hijos. James y Julia merecen conocer a toda su familia, no solo las partes que encajan en una narrativa conveniente». Sus palabras ofrecían tanto un desafío como una oportunidad. Romper el ciclo de secretismo significaba más que solo reconocer a sus propios hijos, significaba confrontar toda la complejidad del legado de su familia. La opción ante él era clara: continuar con la tradición de apariencias controladas de su padre o abrazar la desordenada y complicada realidad de una conexión genuina. Los gemelos se agitaron en sus sueños, como si sintieran el peso del momento. Sus rostros serenos recordaban a ambos padres lo que realmente estaba en juego,
no la reputación o el estatus social, sino la herencia emocional que transmitirían a sus hijos. La reunión culminante tuvo lugar en el ático de Ethan un domingo por la tarde. El espacio se había transformado, juguetes dispersos por el suelo normalmente impoluto, artículos para bebés ocupando todas las superficies, el ambiente estéril mostraba ahora signos de vida y familia. Ethan caminaba nervioso, mientras Yasmín permanecía tranquila sentada en el sofá, los gemelos dormían en sus cunas portátiles cerca de ellos. Antes de que discutamos cualquier otra cosa, comenzó Ethan, su voz portando un temblor desconocido, necesito decirte algo sobre el pasado que finalmente he llegado a comprender. Se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca para sentir su presencia pero manteniendo una distancia respetuosa. Toda mi vida, he estado tratando de ser diferente a mi padre mientras, inconscientemente, seguía exactamente su patrón. Control, distancia, manejo de las relaciones como acuerdos comerciales, pensaba que me estaba protegiendo, pero en realidad solo me estaba escondiendo. Yasmín lo observó atentamente, notando lo diferente que se veía del director ejecutivo controlado que había conocido por primera vez. La fachada se había roto, revelando algo más genuino debajo. ¿Qué cambió?, preguntó suavemente. Ayer, me reuní con mis hermanos, todos ellos, por primera vez, reveló, la emoción clara en su voz. Hablamos sobre crecer sabiendo que éramos Caldwell pero que nunca se nos permitió reconocernos entre nosotros. Sobre el daño que el secreto nos hizo a todos. Y me di cuenta de algo, no quiero eso para nuestros hijos. No quiero que alguna vez cuestionen su lugar en esta familia o sientan que necesitan ocultar quiénes son. Justo en ese momento, Julia se removió en su cuna, emitiendo un pequeño sonido que inmediatamente atrajo la atención de ambos padres. Mientras se acercaban para verla, sus manos se rozaron, un momento de conexión que se sintió tanto natural como profundo. Los diminutos dedos de Julia se estiraron hacia arriba, tomando ambas manos a la vez, creando un vínculo físico entre ellos. Cuando estoy con ellas, contigo, continuó Ethan con una voz suave pero firme, siento algo que nunca antes había experimentado. Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. El control en el que siempre confié no funciona aquí, y por primera vez en mi vida, estoy de acuerdo con eso. Yasmín movió a Julia en sus brazos, considerando sus palabras. Ya no se trata solo de nosotros, dijo. Se trata de romper ciclos, de secreto, de distancia emocional, de tratar el amor como una carga. Estos niños merecen crecer sabiendo que son valorados por lo que son, no por lo que representan. James también comenzó a moverse y Ethan se acercó para levantarlo, sus movimientos ahora más seguros, más naturales. Al mirar la cara de su hijo, no solo vio sus propios rasgos sino destellos de sus hermanos recién descubiertos, el complejo tapiz de la genética familiar que había estado oculto durante tanto tiempo. Hay algo más que debes saber, dijo Yasmín con una voz que cargaba un peso que hizo que Ethan levantara la vista bruscamente. Algo que descubrí mientras investigaba la historia de mi propia familia. Hizo una pausa, reuniendo valor. Mi padre, él trabajaba para la empresa de tu padre en la oficina de Baltimore. Eran amigos, en cierto modo. Esa conexión es parte de la razón por la que me sentí atraída a trabajar en Mount Sinai, donde la Fundación Caldwell tenía tanta influencia. La revelación cayó como una pieza de rompecabezas perdida, añadiendo otra capa a su ya compleja conexión. Pero en lugar de complicar aún más las cosas, de alguna manera lo aclaró todo. Sus caminos habían estado entrelazados mucho antes de que se conocieran, su historia era parte de una narrativa más amplia de familia, legado y redención. James eligió ese momento para reír, un sonido puro y alegre que llenó la habitación. Julia se le unió, creando un dueto de felicidad inocente que se abrió paso a través de toda la complejidad adulta. Ambos padres se encontraron sonriendo, atraídos por la alegría simple de sus hijos. Tal vez eso es lo que nos hemos estado perdiendo, reflexionó Ethan, mientras observaba a los gemelos interactuar. La capacidad de encontrar alegría en el momento, de aceptar el amor sin tratar de controlarlo. A estos niños no les importa el estatus social ni el legado familiar. Solo quieren ser amados, pertenecer. Yasmín se acercó un poco más, permitiéndose apoyarse ligeramente contra él. «¿Entonces qué pasa ahora?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Ahora construimos algo nuevo», respondió Ethan, su brazo libre rodeando naturalmente sus hombros. «No una familia perfecta según los estándares de la sociedad, sino una real.
Una donde nuestros hijos crezcan conociendo a todos sus tíos y tías, donde estén orgullosos tanto de su herencia como de su futuro. Donde el amor no se gestione ni se controle, sino que simplemente se dé libremente. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear fuera de las ventanas, proyectando un brillo cálido sobre el cuadro familiar. En ese momento, rodeados de la evidencia de cuánto habían cambiado sus vidas, Ethan y Yasmín comprendieron que ya habían comenzado a escribir un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. La historia que comenzó con una revelación impactante se había transformado en algo que ninguno de ellos había esperado, un viaje de sanación, no solo para ellos, sino para la compleja red de conexiones familiares que sus hijos heredarían. Al elegir enfrentar sus miedos y abrazar su complicada realidad, habían encontrado algo más valioso que la aceptación social o la perfección controlada, habían encontrado el camino a casa.